Recomendaremos 10 novelas como parte de una serie de videos sobre recomendaciones literarias. No buscamos recomendar solo clásicos, sino una diversidad que nos es atractiva por su valor literario. El Conde de Montecristo, generalmente categorizada como novela de aventura, sin embargo, esta obra tiene mucho de novela ensayística sobre el curso de la historia y procesos de colonización y una explicación muy abierta de cómo funciona el mundo con respecto a las jerarquías y los imperios que desde hace siglos dominan al mundo, no necesariamente con armas, sino de manera ideológica e intelectual. Dantes, el protagonista, capitán de un barco, es arrestado y encarcelado injustamente en un castillo. Ya en prisión, la desesperación de Dantes va a un aumento. Empieza pidiendo a Dios por su liberación, pero sigue sufriendo año tras año, al punto que intenta suicidarse dejando de comer. El protagonista conoce a otro reo, de nombre Faria, quien le enseña múltiples disciplinas como matemáticas, lenguaje, filosofía, idiomas y ciencias. El nudo de la novela se produce cuando Dantes descubre la verdad sobre su encarcelamiento y su destino de los seres queridos gracias a las revelaciones del sacerdote extranjero y nuevo amigo de Faria, quien le entrega un mapa del tesoro de Montecristo. Este hecho cambia radicalmente la vida del protagonista, quien decide escapar de la prisión y vengarse de sus enemigos aprovechando su nueva riqueza y poder. Pero sobre todo discurre la novela sin quererlo sobre la filosofía de la historia o sobre política o historia universal, el problema moral de la venganza que implica el sufrimiento de inocentes, la pérdida de valores humanos y la insatisfacción personal también son expuestos. Se plantea que la venganza no es la solución a los males del mundo, sino que más bien una fuente de nuevos males y que la verdadera justicia solo se alcanza con el perdón, el amor y la rendición, lo cual también es una provocación. La obra literaria trata también sobre la envidia, la traición, el rencor, la venganza, pero sobre todo se asemeja mucho al libro de ensayos El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, revelando las estrategias del poder y los imperios para hacer mover las piezas del ajedrez, provocando al lector una enorme pero enorme brecha de injusticias que trae consigo un mundo diseñado y custodiado por enormes intereses imperialistas aún en el siglo XXI. En alguna conversación Dantes actúa frente a sus enemigos siguiendo el lema: Dios me ha puesto en la mano el poder y me ha dicho véngate. ¡Qué delicioso! Papas fritas, un buen vino, nadie molesta. Es la noche perfecta. ¿Pero qué pasó? ¿Quién se llevó la luz? La carretera de Cormac McCartney, la novela ganadora del premio Pulitzer en la categoría de ficción y distinguida por mostrar la civilización brutal post-apocalíptica, pues han sobrevivido solo unos cuantos al régimen del consumismo despiadado. Y en todos los escenarios de esta obra y también en las conversaciones hay una gigantesca e inolvidable carga simbólica. A pesar de lo crudo y horrible de este mundo post-apocalíptico, la humanidad, que no es caníbal, cuenta en muchas ocasiones con un hermoso vestigio de benevolencia. Considera que Dios nunca estuvo presente como fuerza omnipotente. Sin embargo, la bondad, compasión y conmiseración de Dios se transmite de boca en boca, de acto en acto, de generación en generación. En esa carretera no hay interlocutores de Dios, se han ido y los ha dejado solos, preguntándose ¿en qué difiere el nunca será de lo que nunca fue? Dios no existe y nosotros somos sus profetas. Los protagonistas son un padre y su hijo que emprenden un viaje a pie sobre la carretera y las periferias para sobrevivir. El hijo es el fuego de la humanidad, como una especie de emblema prometeico. Su padre y otros buenos personajes tratan de transmitirle valores de humanismo en esa realidad de barbarie. El aparente horror de sus actos se va atenuando por la certeza de la extinción final de la especie y conduce en la cuestión de aquello que define a la humanidad. En el chico se encuentra el último aliento de la piedad, el destello de la conciencia. Es capaz de enfrentar una tierra desolada, pero se paraliza ante la involución humana, ante la inviabilidad de convivir con los otros o la imposibilidad de asentarse en un sitio debido a los grupos de saqueadores que han encontrado en el canibalismo una opción a la falta de alimentos. Con el invierno nuclear en pleno apogeo, los árboles se desmenuzan y no hay animales supervivientes. La ceniza flota en el ambiente y el frío cala los huesos. Los
incendios devastan las antiguas ciudades. La pequeña familia debe huir de los supervivientes salvajes que buscan a otros supervivientes para esclavizarlos y alimentarse de su carne. Aún ante estas condiciones tan extremas, este chico se resistirá a seguir en el camino de los adultos porque la subsistencia no puede ser a cualquier costo. El canibalismo, el asesinato y la esclavitud son hechos que deben evadir de los pocos sobrevivientes que actúan como desalmados en una mansión abandonada. Hay varios cuerpos que suplican auxilio, pero en las afueras el niño y el padre se encuentran débiles por la desnutrición. Aún así se le ve al niño escribir un mensaje a los buenos humanos supervivientes, aunque esto sea escribiéndolo sobre la arena. La intención es una necesidad primitiva de contar historias o hablar sobre nuestras experiencias oníricas y sus manifestaciones. Aire de Dylan, de Enrique Vilamatas. Esta novela es bastante anecdótica, algo similar a Marcel Proust, donde casi no ocurre mucho, pero el flujo de conciencia parece que todas las referencias culturales apuntan a una suerte de soliloquio cada vez más frecuente en corrientes literarias, que puede crecer generacionalmente, pues las nuevas camadas de escritoras y escritores han perdido demasiado contacto con el mundo exterior. La aventura épica fuera de casa. En uno de los párrafos se lee: en la famosa vida, pensó el personaje principal, todo acaba pareciéndonos tan denigrante y que tenemos la impresión de que no puede ser que sea todo verdadero, y sin embargo todo aquello que hemos vivido creyendo alucinábamos, pues parecía improbable. Tanta ignominia y degradaciones juntas es precisamente lo que constituye el núcleo duro de nuestra única realidad. Vivimos para comprender que la realidad repite siempre un mismo guión, traza siempre la misma historia, el relato incombustible de cómo somos educados para ir con el tiempo resignándonos a aceptar todo lo que se nos sitúa por debajo de nuestra dignidad. Todo eso que tanto nos horroriza no es más que la única realidad que existe, lo único que la vida nos tenía reservado, el ingrato teatro de nuestro destino. Hay que admirar a Vilnius, el personaje central de la trama, quien en un congreso dedicado al fracaso pretende aburrir soberanamente al público para que así pueda quedarse solo en la sala y poder ser artífice del mayor fracaso de la historia de las conferencias de los congresos. Comprendan la paradoja. Aire de Dylan es una novela pesimista, porque claro está, si hablas del fracaso tampoco te puede salir una historia muy alegre, pero es pesimista, mas no cruel o triste. Ese gran uso de la ironía y la metaficción. No se puede alabar el andamiaje a la complejidad, pero sí su honesta pretensión, por ello es valiosa también. Por suerte, el género autobiográfico o metaficción no tarda en comprender que tener dos mentes en dos realidades concede una lucidez que conduce a un hiperrealismo insoportable, antesala de la demencia, porque contrariamente a lo que se ha pensado siempre, la locura es un puro exceso de realidad. Ampliación del campo de batalla. Michel Houellebecq es un autor francés brillante y brutal. Es una especie de antihéroe, un escritor maldito, pero demasiado inteligente como para tener comparativos. El personaje principal hastiado de su trabajo, que debe de vender a sus posibles clientes las delicias de las nuevas tecnologías. El antihéroe que ha dejado de luchar, que espía apenas a sus congéneres, que se desliza hacia la depresión. Lleva 2 años de castidad. Con la precisión de una autopsia, describe el campo de batalla de la sociedad actual, la sociedad neoliberal, con sus perdedores en el ámbito económico y sexual, la ampliación del campo de batalla a todas las edades y a todas las clases sociales. Este personaje se pone bastante pensativo frente a un hotel de paso. No hay duda que en nuestra sociedad el sexo representa un sistema de diferenciación con completa independencia del dinero. Igual que el neoliberalismo económico desenfrenado, el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto. Algunos hacen el amor todos los días, otros 5 o 6 veces en su vida, o nunca. Es lo que se llama ley de mercado. Esa es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. Las empresas solían pelearse por algunos jóvenes diplomados, las mujeres se pelean por algunos otros jóvenes, los hombres se pelean por algunas jóvenes féminas. Hay mucha confusión, mucha agitación. Esta novela es
es para todos los que están de acuerdo que su existencia es una excepción a las leyes de la naturaleza, no solo porque es una fractura de inadaptación fundamental, se produce aparte de cualquier finalidad genética, sino también a causa de excesiva lucidez que presupone lucidez que trasciende claramente los esquemas perceptivos de la existencia ordinaria. El narrador está un poco cansado, con la impresión de llegar a un callejón sin salida. Por si acaso, sonríe. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas Ya un estamos enfermo mental hartos de solitario tus con una chistes. Se sociedad acabó. que lo abandona y lo trata como una porquería? Llama a ¡Te la voy a policía, decir lo que Dick. obtienes! Llama a la policía. ¡Obtienes lo que putas mereces! El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez. Esta novela colombiana es bastante atractiva por cambiar tiempos narrativos y sobre todo por ir del presente hacia el pasado y después de vuelta. El escritor la terminó para explorar cómo los efectos corrosivos del narcotráfico afectan a quienes no están involucrados en él, pero viven en zonas donde los cárteles de la droga ejercen un poder considerable y ejercen terrorismo. Se basó en su propia experiencia personal, recordando por primera vez cómo fue crecer durante la guerra de las drogas en Colombia. En un artículo del New York Times, algún crítico calificó El sonido de las cosas al caer como una novela cautivadora y absorbente hasta el final. La describió como una obra brillante que presenta la amarga poesía de Bogotá y la intensidad silenciosa del amor entre jóvenes conyugales, así como personajes bien imaginativos, originales y completos. En 2014, la traducción al inglés ganó el Premio Literario Internacional de Dublín. El jurado calificó la novela como un thriller literario consumado, con un dominio magistral de las épocas, los misterios en espiral y una paleta del género negro. El texto comienza con Yamara ofreciendo una breve descripción de sus primeros años de vida. Comenzó su carrera como profesor y conoció a Aura en una de sus clases. Ella intercambió favores sexuales con Antonio a cambio de mejores calificaciones y quedó embarazada en la capital colombiana, descrita como un territorio literario lleno de significaciones. El novelista se vale de recuerdos, experiencias, empezando por la exótica fuga posterior de caza de un hipopótamo, último vestigio del imposible zoológico con el que Pablo Escobar exhibía su poder. Ibis es una novela imposible de conseguir, imposible, de un escritor maldito colombiano de nombre José Marías Vargas Vila, escrita en Roma de 1900. Es muy poco conocida, condenada a la censura y a la marginación por ser apologética al suicidio. Esta gran novela es casi una invitación a ver la vida con desprecio, a tener presente que el sufrimiento de la vida tiene una salida honrosa y valiente por la vía del suicidio. Este relato autobiográfico cuenta la historia de Todoro, un hombre intensamente enamorado, traicionado por una mujer amada. Bajo la supervisión del maestro, deberá optar por el asesinato o el suicidio, dando así un lado oscuro hacia las mujeres, cosa que se ha encargado el maestro de hacer con Teodoro, el personaje principal. Nacido en un país sin brillo y sin virtudes, era soñador incomprendido, un revolucionario odiado, un perseguido que iba de clima en clima con el ruido de sus luchas, el brillo de su nombre en la majestad de sus tristezas, con el dolor incurable de la vida, con su alma inquieta, refugiándose en la poesía naturalista del romanticismo. La novela es apasionada y cruel, misógina y hedonista. La obra ataca repetidamente a la iglesia y al amor en defensa de los placeres sexuales, la razón, la estética y el ateísmo. Para este escritor no hay manera de salir de los límites estrechos. Cuando la vida es un dolor, el suicidio es un derecho. Cuando la vida es una infamia, el suicidio es un deber. El suicidio es siempre una virtud. Le llaman acto cobarde los mediocres, que buscan una disculpa a su infamia de vivir y nombran con lástima la vergüenza de sus vidas. El supuesto valor que tienen miedo a la muerte, ¿realmente es valor? This is the question. Vivir es un instinto animal, pero morir por sí mismos, ¿qué es realmente? Romper con el instinto de conservación, con el miedo de la bestia, instinto salvaje y cruel, por el cual se cometen todas las claudicaciones de la vida, dar un escupitajo al
al mundo, volver el rostro al sol y desafiando a Dios, entrar sereno en la sombra por la única puerta que la dignidad ha dejado abierta, la rebeldía al dolor y a la debilidad. Ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998. Con esta novela exhibe el profundo egoísmo que marca los destinos de los personajes en la lucha por la supervivencia. Se convierte en una parábola de la sociedad actual, trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física. La civilización es retratada de una forma resumida. Cuando comienza una pandemia de ceguera en la humanidad, un hangar militar es el espacio donde serán confinados en cuarentena porque los ciegos contagian a otras personas sanas y se convierten en ciegos. A excepción de una mujer que es esposa del médico protagonista, este médico será el primer infectado después de revisar al paciente cero. Después la epidemia de ceguera será incontrolable, pero el mundo exterior poco conocerán los infectados en el hangar. La relación entre el interior y el exterior es algo similar a algunas alegorías platónicas. Las pequeñas riñas se convierten en conflictos mucho más horribles y todo acerca del paso de la historia de la humanidad suele relucir con actos muy variados en ese hangar dividido por las pulsiones de humanos que desconocemos de nuestros propios errores y muy a menudo nuestra propia especie voraz. La ceguera total de la humanidad, excepto de la mujer del médico que está ocultando su visión, ya se ha convertido en la cabecilla de un grupo de ciegos, los primeros en entrar en los campos de reclusión. En cierto punto la novela vuelve a la mujer del médico la protagonista. El escenario es la ciudad donde se produce la muerte en vida, los alimentos escasean y la pudredumbre lo invade todo. Es aquí donde, en este nuevo espacio donde la mujer del médico se convierte en un guía imprescindible para el grupo hasta el punto de volverse una dedicación asfixiante, pero de repente este ambiente opresor en el que nos había sumergido el escritor José Saramago desaparece. Al desaparecer repentinamente la ceguera, después de esta novela veremos a la humanidad con otros ojos. Es maravilloso cerrar el libro y redescubrirnos a través de la supervivencia de un ciego siguiendo a otro ciego. Podemos concluir que entre más vemos las apariencias, menos veremos lo trascendente de los otros. Cartas de relación de Hernán Cortés. Con un valor histórico pero también literario, este conjunto de correspondencia de Hernán Cortés escribió al rey en turno para reportar los eventos sucedidos en el territorio mexica que colonizaron los españoles, o sea, el territorio mexicano. Está lleno de descripciones extremadamente ricas en imágenes, lo que lo hace un libro muy fácil de leer y además muy atractivo por el choque de mundos que se desconocen uno al otro. La comida, la flora y la fauna, las culturas, la avaricia por el oro y el territorio, la sangre derramada, las lapidaciones, traiciones y amistades, los comportamientos sociales, creencias religiosas o demoníacas, entre otros elementos, lo vuelven un libro imperdible. En el siglo XVI, donde está ambientada Moctezuma, el considerado rey mexica, es asesinado por el mismo pueblo mexica. Los españoles se encuentran andando entre casas de los mexicas cuando son sorprendidos por lluvias de flechas de fuego, tratando de matar a los conquistadores españoles. Esta épica narración inspiró profundamente a James Cameron para realizar la película de Avatar. De hecho, existe un documental fascinante que recomendamos sobre el proceso de realización de la película Avatar, que está disponible en YouTube, que lleva por título Making of and Behind the Scenes. Pues es increíblemente fascinante el choque de dos mundos. Incluso hay alguna entrevista en donde productores y realizadores se están encargando de realizar dos precuelas más de esta saga de películas, además de que una de ellas se estrenará en diciembre del 2025. La narración de Hernán Cortés es mayormente impresionante al dejar un testimonio histórico sobre la colonización del viejo continente por casi toda Latinoamérica. La cartografía de la zona todavía no era completamente conocida. En la lectura de las cartas puedes observarse cómo Hernán Cortés y los españoles exploraron rápidamente el territorio de lo que hoy se conoce como México. Bajo la premisa de la práctica de sacrificios humanos, solicita el permiso de esclavizar nativos que solían ser esclavos o tributarios de los mexicas y repartirlos a los españoles para que de esta manera puedan trabajar las tierras e incrementar las rentas a la corona española. Esto reforzó aún más el lema de la frase en latín non in solo
solo pan vivit homo, que significa el hombre no solo vive de pan. Es una cita del Evangelio de Mateo, donde Jesús responde a la tentación del diablo, indicando que las necesidades humanas van más allá de lo material, incluyendo las necesidades espirituales. La religión en esa colonización fue un arma como las demás armas españolas y podrá considerarse novela litúrgica también, novela histórica y novela bélica. Galveston de Nick Pizzolatto. Nick Pizzolatto es un escritor, guionista, director y productor estadounidense. Es conocido por crear la serie dramática criminal True Detectives, serie de HBO que por cierto recomendamos muchísimo. En esta novela el protagonista es un tipo tranquilo, capaz de ver el lado filosófico de las cosas, a la vez comprensivo e implacable, pero al mismo tiempo en el que le diagnostican cáncer avanzado mientras bebe unos whiskies y conocemos una escritura caleidoscópica como del estilo de Víctor Hugo en su obra Los Miserables, en donde hay relatos que en un principio parecen tener poca conexión o ninguna conexión, pero en el transcurso del thriller harán que esta novela corta sea única y también poco común, porque parece que los editores literarios a veces quieren saturarnos de páginas y páginas innecesarias, muchas veces arruinando a los autores y a obras valiosas. La novela es violenta y lírica, sórdida y poética, salvaje y conmovedora. Galveston es una extraordinaria novela policíaca, al mismo tiempo una especie de autorretratos de personajes oscuros, un salto adelante que rompe los moldes del género con una historia inquietante ambientada en paisajes desolados y protagonizada por personajes que huyen pese a saberse condenados, antihéroes que lo han perdido todo excepto la dignidad, ambientada en Nueva Orleans y Galveston en la costa este de Texas. Esta historia criminal fusiona elementos de autores clásicos de novelas policíacas y thrillers, con episodios de violencia extrema dignas de Quentin Tarantino, se adentra en territorios de Cormac McCartney y propone una indignación de inusual intensidad sobre el tema del alma humana, el destino, la venganza, la redención y las segundas oportunidades. Las intermitencias de la muerte, otra novela escrita de José Saramago, tiene origen en la reflexión sobre el miedo a perder la vida. También sirve como pretexto para desenmascarar a la sociedad moderna de incontables formalismos y actitudes hipócritas, además de ser como una alarma que nos sacude para despertarnos de la mediocridad, el conformismo y la poca vitalidad o pasión que tiñe nuestras existencias sin proezas que desafíen la inmortalidad. En la novela la humanidad ha descubierto que la gente ha dejado de morir. Al principio es una fuente de celebración, pero el flujo de conciencia de José Saramago nos hace pensar mucho en las pocas virtudes o talentos del hombre moderno. La música simple del rock de 5 acordes que está llena de estadios, de un público casi descerebrado que se contrapone a las complejísimas obras musicales compuestas por atmósferas que transmiten muchísimo sin una sola palabra, como es la música clásica. La perpetuidad de grandes pintores y escritores, obras literarias que enriquecen el espíritu en lugar de escasos y penosos twitters que a veces parecen ser muy valiosos para mentes muy simples o descerebrados. Hay todo un caos debido a la cuestión jurídica y el tiempo que cargarán sobre sus hombros los nuevos destinos de la humanidad. La supervivencia de los ciudadanos recrudece los costados más hostiles. Las reglas del individualismo, la mercantilización y la competencia están al orden del día. Ante sí se abre un mundo desconocido y con este la duda. Lo mismo le sucede a la música. Tanto el arte como el enamoramiento dan paso al proceso de humanización. Hasta aquí las recomendaciones de este primer video. En un futuro recomendaremos libros de ensayos y algunos de divulgación científica. Dado que en YouTube abundan los booktubers sin ningún conocimiento o trasfondo del estudio de la literatura, te sugerimos echarle un vistazo a la descripción de este video, en donde dejaremos los links de canales que tienen un evidente estudio literario y cuyas reseñas están basadas en un amplio criterio. Te agradecemos tu visita y por favor suscríbete a nuestro canal Mina de Cine.